Next Level con Andre Kemak, un podcast de Ruido Digno Network. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Next Level Club. Mi nombre es Andre Kemak. El día de hoy vamos a hablar de Final Fantasy VII Remake. Si bien es cierto que Final Fantasy VII no es un videojuego nuevo, ya tiene 23 años. El remake acaba de salir hace apenas unos cuantos días, entonces pues vamos a hablar un poco de él. Final Fantasy VII, tanto el 7 como el remake, pues forman parte de la saga de Final Fantasy tan legendaria en la industria de los videojuegos. Y bueno, creo que sería importante hablar primero de la saga y de cómo salió y de dónde sale para poder seguir con Final Fantasy VII. Bueno, un hombre llamado Hironobu Sakaguchi trabajaba para, en esos entonces, una empresa que hacía juegos para Nintendo. Tras varios intentos por meterse en esta industria de los videojuegos, fallidos en su mayoría, hizo un último intento y presentó a sus jefes pues la idea de crear Final Fantasy, ¿no? Un juego RPG que pues básicamente narraba una historia que en su mayoría, por lo menos de ese juego y que continuó después en sus próximas entregas, un mundo muy fantasioso lleno de tecnología y magia que nos iba precisamente a eso, ¿no? A meter en la piel de personajes para luchar contra los malos y poder, a través de nuestros poderes mágicos y físicos, pues derrotar, ¿no? Es un juego de, bueno, ha sido alrededor de 30 años casi, una saga de estrategia por lo regular, pero pues también tienen unas historias interesantes, ¿no? Este hombre sacó Final Fantasy el 18 de diciembre de 1987 y después de esto fue un boom. Fue una saga innovadora que vino a darle un giro a la industria de los videojuegos y que incluso las personas que están dentro de este mundo y de la industria, como las que están afuera, conocen y reconocen el nombre de Final Fantasy porque es un videojuego y una saga de videojuegos icónica. Ha cambiado a través del tiempo esta saga, añadiendo y quitando elementos, pero por lo regular mantiene un tema común que es precisamente, resumiendo y por ponerlo de una forma, los malos contra los buenos dentro de un mundo fantástico lleno, como decía, ¿no? Los temas recurrentes son la tecnología, la magia y las peleas. La estrategia es muy importante. Han salido alrededor de 20 juegos de Final Fantasy, pero de la saga principal y del tronco, con una historia única y con esta modalidad de juego, pues han salido 15 juegos de Final Fantasy. Van enumerados del 1 hasta el 15. El primero, ya lo dije, salió el 18 de diciembre de 1987 y el último juego con historia original es Final Fantasy XV y salió el 29 de noviembre del 2016. Bueno, ¿y qué ha pasado estos últimos años? ¿Qué pasó en medio de esos años que no salieron juegos? Pues se ha dedicado a sacar otros juegos. Final Fantasy tiene películas, anime, mangas, está lleno literalmente los medios digitales y pues también hay muchísimas cosas, ¿no? Impresas, hay cómics, hay cartas, hay literalmente un sinfín de cosas de Final Fantasy, pero pues esto salió por el videojuego, ¿no? Y nos vamos a centrar precisamente en esto. Han salido muchos remakes de Final Fantasy precisamente por esto, ¿no? Porque es una saga icónica y a mi parecer es un juego que precisamente vino a revolucionar esto. Y si volteamos atrás unos cuantos años, unos 20 años, 15 años, son juegos muy bien hechos, en verdad muy bien hechos. Precisamente en el E3 del 2015, desde el 2014 se tenían sospechas de que se iba a hacer un remake del Final Fantasy VII. Si a mí me lo preguntan y de Final Fantasy con título propio, yo siempre respondo que mi Final Fantasy favorito es el 7. Creo que es un juego muy bien hecho, tuvo muchísimos avances en la saga y en verdad era mi juego favorito, o sea, es mi juego favorito de Final Fantasy. Si bien es cierto que no he jugado los 15, he jugado alrededor de 10 Final Fantasy. Dentro de ellos, pues el 7 para mí es el que se lleva de calle a todos. Y cuando yo comencé a escuchar estos rumores, pues sí, ¿no? O sea, yo me emocioné mucho porque la verdad es que los fans ya lo estaban pidiendo mucho. Había mucha presión por todos lados porque se hiciera este remake, pero pues las cabecillas de Square Enix, que es el que hace todo, bueno, primero Square Entertainment, me parece, que era al principio los que hacían este juego y después pues se cambió el nombre a Square Enix y decían que estaban concentrados en hacer nuevos Final Fantasy, que no querían reciclar precisamente estas partes y que ellos podían dar muchísimo más. Y los fans, incluyéndome yo, pedíamos a gritos un remake del Final Fantasy VII. Entonces, en el 2014 se empezaron a filtrar algunas informaciones acerca de que podía ser posible este remake. Y en el E3 del 2015, en la conferencia de PlayStation, por fin nos dieron la noticia de que se iba a hacer el remake.
Si miramos hacia atrás, 2015, estamos en 2020, ya son 5 años desde que nos anunciaron esto. Y si bien es cierto que precisamente Square Enix estaba trabajando en otros proyectos, estaba precisamente haciendo Final Fantasy XV, que salió el siguiente año después de esa conferencia. Y bueno, nos comenzaron a dar un poquito de probaditas de cómo iba a ser, qué iba a ser y todo, pero no fue hasta el E3 del 2019, es decir, el año pasado, que pues ya nos presentaron un tráiler completo, nos presentaron qué iba a ser el juego, cómo lo iban a tomar y pues cómo iban a manejar esta parte del remake, ¿no? Si iba a ser nada más un remake gráfico, donde se iba a tomar la historia y el gameplay igual y solo se iba a hacer un remake gráfico, o si iba a ser un remake completo o parcial. Y es que al principio del proyecto lo que optaron los productores es que se iba a hacer solamente un remake gráfico, pero se dieron cuenta que algunas mecánicas del juego estaban un poco atrasadas para pues lo que tenemos ahora, ¿no? Ya habían pasado 23 años desde que había salido el juego, y si bien es cierto que el juego estuvo muy bien hecho, está muy bien hecho, hay cosas que necesitan, y por lo menos a mi parecer, y creo que es lo mismo que pensaron los directores, que necesitaban avanzar y necesitaban integrar, y a lo mejor y con la historia y con el gameplay se les complicaba un poco. Entonces, lo que decidieron fue hacer un remake parcial del juego, que si bien es cierto parece un remake completo si lo miras desde afuera, pero una vez que lo juegas te das cuenta que el Final Fantasy VII original está ahí adentro. La historia pues es la misma, ¿no? Es Cloud Strife, pues él y un grupo de coterroristas de Avalanche luchan contra una corrupta megacorporación de Shinra que quiere alimentarse del núcleo del planeta en el que están, y pues tienen que luchar contra ellos, ¿no? En el Final Fantasy VII original, pues por ponerlo en palabras fáciles, por decirlo así, unías a un grupo de personajes donde peleaban contra otros a través de un combate precisamente de RPG, en donde pues cada uno tenía poderes, iban tirando por turnos y tenías que derrotar, ¿no? A los villanos. Esta vez optaron por un gameplay totalmente distinto porque es lo mismo, ¿no? Tal vez se pueda hacer un RPG muy bien hecho a 2020, pero ya es un género que a lo mejor y no puede dar tanto de sí para lo que se exige en estos momentos. Entonces, lo que optaron fue hacer un gameplay de precisamente un semi-mundo abierto, en donde puedes controlar a cualquiera de los personajes que tienes y puedes ir avanzando, moviéndote libremente, y en el combate también. En el combate puedes moverte libremente, puedes atacar y todo, pero hicieron como un combate híbrido entre combate libre precisamente, y vas cargando una barra de energía, la cual te permite hacer invocaciones y hechizos, como estamos acostumbrados a los Final Fantasy viejitos. Pues precisamente frente a ellos, pues puedes lanzar hechizos y hacer invocaciones precisamente por turnos y gastando energía como se hacía en esta parte, pero lo tomaron precisamente híbrido, metiendo una parte de combate para que no se hiciera un poco aburrido. Puedes cambiar de personajes durante el combate, fuera del combate, y pues puedes ir con ellos. Precisamente tiene muchísimo contenido el juego. En un principio nos presentan que tiene 40 horas de contenido el juego, es decir, acabas la campaña de principio a fin en 40 horas aproximadamente. Ya sabemos que esto es pues muy subjetivo, habrá personas que vayan muy lento, porque hay muchas misiones secundarias, hay secretitos que puedes ir entrando pues en lugares, ¿no? Y puedes encontrarlos, y también pues por lo mismo, ¿no? De que es un juego como de semi-mundo abierto, pues puedes ir por ahí buscando misiones secundarias, puedes hacer una pausa en algunos lugares, que incluso la gameplay te invita a cumplir misiones secundarias para obtener recompensas. Por lo tanto, pues estas 40 horas son subjetivas, ¿no? También a lo mejor te puedes echar el doble. También existen los speedrunners, ¿no? Que a lo mejor en unos meses ya tendrán acabado el Final Fantasy en 2 horas. Pero eso es lo que nos promete en general el juego, unas 40 horas. Solo tiene pues esta parte de la campaña de un solo jugador. Y el juego es muy entretenido. El juego tiene que salió 6 días. Yo lo tengo en mis manos desde hace 4. Por lo tanto, no lo he jugado, no lo he acabado. O sea, sí lo he jugado, pero no lo he acabado. La verdad es que es un juego muy entretenido. Precisamente por la misma empresa, cuando sacaron Kingdom Hearts 3, pues va más o menos por ahí. Si jugaron Kingdom Hearts, va más o menos por ahí. Si jugaron Final Fantasy XV, va por ahí más o menos. Es un juego dinámico que mete muchos efectos precisamente en la pantalla cuando se ataca, cuando se lanza de hechizos y cosas así. A mí personalmente es algo que me aturde un poco, la verdad, estos grandes hechizos, rayos y cosas en la pantalla, pero pues hay gente que le gusta mucho, ¿no? Si bien es cierto que están muy bien hechos, esto ya es un gusto pues personal, pero están muy bien hechos. El juego gráficamente va muy bien. Precisamente estos modelos se hicieron desde cero, no se retomó más que la historia del Final Fantasy VII original, y solo se tomaron precisamente algunos puntos
juegos del Final Fantasy. Algo importante a destacar y que no lo había dicho es que este juego no recrea totalmente a Final Fantasy VII, sino que se va a tomar en 3 partes. Esta es la primera parte, o por lo menos lo que nos han dicho en este momento. No tenemos mucha información acerca de eso, pero pues se puede decir que van a ser 3 partes del Final Fantasy VII y esta es la primera. Y tú dices, bueno, si el Final Fantasy VII primero te lo acababas en 5 horas y este te lo acabas en 40, ¿cómo es que es solo un tercio, ¿no? Bueno, pues han metido muchísimas misiones y todo lo que pasa en las transiciones que no se explicaban en la primera entrega y que aquí sí te dicen, ¿no? Que qué pasa, cómo llegan a tal lugar y por qué problemas pasan. Y obviamente tú encarnas al personaje y tienes que pasar por ello. Por lo tanto, al ser un juego más nuevo, pues claro que se tienen pues nuevas misiones, más horas de juego y precisamente esto, es posible que tengamos otros 2 juegos del remake de Final Fantasy VII. Bueno, es importante también hablar de los directores, productores y programadores tan importantes en esta industria que muchas veces se les resta un poco el mérito y creo que es importante decirlo, ¿no? Bueno, el diseñador de personajes original, que era Tetsuya Nomura, en esta entrega regresa como director junto con Naoki Hamaguchi. El diseñador de personajes principales, el director original, que era Yoshiri Kitsae, esta vez regresó como productor para el remake y Katsushige Nojima pues volvió a escribir el guión, al igual que el compositor Nobuo Umeatsu, que es tan famoso si estás un poco inmerso en este mundo. El soundtrack, y me gustaría parar un poco aquí, y es que el soundtrack de Final Fantasy es muy memorable, me gustaría decir memorable, porque es cierto que son estos juegos que lo estás jugando y pues por lo menos yo, ¿no? Que lo estaba jugando y ya es como de que pues ya te llaman a comer o tienes que ir a la escuela o lo que sea, y se te quedaba esta melodía en la cabeza, ¿no? O sea, se te quedaba como estas piezas. Me recuerda mucho a The Legend of Zelda y este tipo de juegos que por lo menos los antiguos, a mi parecer, al ser un soundtrack tan poco complejo, por lo menos en las primeras entregas, se te quedaba en la cabeza. Y creo que esta vez, al ser el mismo compositor del soundtrack, logró remasterizar estas piezas y que tienen la esencia ahí. Solo que ahora pues obviamente se puede meter una mayor definición de sonido y se pueden meter 1001 sonidos a la vez en un juego. Entonces creo que lo logra muy bien y es algo que me gustaría destacar del juego. Es muy importante para mí y creo que este título lo logra perfectamente. Y va de eso, ¿no? O sea, las mismas personas que hicieron Final Fantasy VII hicieron el remake. Y es algo que, bueno, dijeron en una conferencia de prensa que estaban tratando de postergar este remake de Final Fantasy VII porque era, bueno, fue su juego más vendido en su momento para PlayStation y fue un juego muy bien hecho, a mi parecer. Es el favorito para muchos de toda la saga y es un juego en el que precisamente en conferencias decían que le tenían mucho cariño y que estaban tratando de postergar un poco hacer el remake, que ya sabían que era inminente, que lo iban a hacer, pero estaban tratando de postergarlo un poco. Y llegó un punto en sus vidas que dijeron que ya se sentían bastante viejos y que ya tenían miedo de, por cuestiones de salud, no poder hacer el juego. Y era un juego al que le tenía mucho cariño y necesitaban dárselo a las nuevas generaciones. Entonces, más que nada por eso, llegaron a un punto en sus vidas en que dijeron, bueno, necesitamos hacer el remake del juego, entonces por eso lo decidieron hacer y creo que es muy importante precisamente esto, ¿no? Que no es un remake hecho por otras personas totalmente, sino que es un remake hecho por las mismas personas que hicieron el videojuego hace 23 años y es por eso que tienen la magia de mantener la esencia del juego totalmente. Como decía, la gameplay es muy dinámica, el sistema de combate es muy complejo, incluso puede llegar a ser un contra si nos ponemos muy objetivos, y es que precisamente es innovador, ¿no? O sea, no es un juego de combate libre como puede llegar a ser, de combos, como puede llegar a ser, no sé, se me ocurre God of War o algo así, sino que añade hechizos y añade cosas donde literalmente el juego se para casi completo, o sea, va a super cámara lenta al 1% y te da tiempo para decir, ok, ¿en qué voy a gastar mi energía? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y esto es muy importante sobre todo para mí, por lo menos a mi criterio, en las batallas contra los bosses, donde tienes que decidir qué hacer y qué no hacer, y es esta parte donde se retoma la estrategia. Entonces creo que está muy bien y tiene combos muy complejos. Puede ser muy bueno porque el skill cap del juego pues puede llegar a ser muy, muy alto, pero pues también puede llegar a ser un poco confuso si es que no se juegan este tipo de juegos recurrentemente. Entonces va de eso. También es importante mencionar el apartado gráfico. El juego se ve muy bien, tiene unas gráficas, obviamente si lo comparas con el Final Fantasy VII original, pues es como otro juego totalmente distinto. Para 2020 tiene unas gráficas muy buenas, no voy a decir excelentes, unas gráficas muy muy buenas. El motor es Unreal Engine 4, entonces esperen un poco de ese estilo de motor
los gráficos, pero sabemos que es un motor muy potente que puede lograr muchas cosas muy buenas. Entonces el juego va muy bien. Es cierto que he notado, bueno, yo lo juego en PS4. He notado que ciertos NPCs, ciertas partes del escenario llegan a tardar en cargar las texturas, y no es que tarden 3 minutos, o sea, tardan una fracción de segundo tal vez, o un segundo a lo mucho, pero pues sí tiene estos pequeños lags de gráficos que creo que se sacrifican un poco por precisamente la extensión, ¿no? de todos los polígonos que hay dentro de la pantalla. Si te paras en cada rincón del mundo y empiezas a ver paredes, empiezas a ver puertas, empiezas a ver a NPCs, es cierto que tal vez no están hechos con la misma calidad que estuvieran hechos los personajes principales, y si bien es cierto que en todos los juegos se le pone más atención en el apartado gráfico a los personajes principales, creo que aquí sí lo llegas a notar y no creo que sea la intención para nada. Entonces son detallitos, ¿no? No afectan para nada la gameplay, pero si te pones así como súper exigente, pues sí llega a tener eso, ¿no? A lo mejor en una PS4 Pro vaya muchísimo mejor y no tenga estos pequeños lags gráficos, y a lo mejor igual en una computadora, en una PC, pues pueda llegar a correr muchísimo mejor, pero bueno, eso yo no lo he notado, ¿no? Solamente esas partes de pequeños lags, y ya también es importante destacar que el juego tiene exclusividad de 1 año para PlayStation, entonces pues lo pueden aprovechar. Resumiendo, el videojuego va muy bien, toma la esencia perfecta de Final Fantasy VII. Es como si pudieras jugar Final Fantasy VII, pero sin esos gráficos y con unos nuevos gráficos y nueva gameplay y nuevas tácticas y nuevos sistemas de combate. Entonces va súper bien. Si bien es cierto que precisamente por la naturaleza del juego, a lo mejor y algunos otros modos de juego podrían venir bien, pero creo que con la campaña va y sobra. Y precisamente eso, ¿no? Con la campaña te da 40 horas. Si a lo mejor y te paras a cada una de las misiones secundarias y a lo mejor y te mueres un par de veces y la tienes que volver a hacer, pues podría ser un poco más. Pero creo que es tiempo suficiente para un videojuego. Y sobre todo recordar que puede tener otras pues secuelas, ¿no? Nos prometen mínimo una, o sea, mínimo tiene que tener una el videojuego, pero nos prometieron 2, veremos qué pasa en un futuro. Y en el apartado gráfico es muy bueno. Como digo, en las peleas a lo mejor se satura un poco de efectos, a mi parecer, esto ya es personal, para mí creo que se puede llegar a saturar un poquito, pero está muy bien. También he notado que la cámara en espacios cerrados llega a confundirse un poco, si bien es cierto que la puedes bloquear, llega a confundirse un poco la cámara, y en espacios cerrados, sobre todo cuando se topa con objetos que la obstruyan. Entonces, pues tiene esos detallitos, ¿no? También los detallitos del lag gráfico y precisamente de la carga de texturas y de los NPCs y partes del escenario del juego. Pero pues es algo que creo que se puede perdonar, pues con toda la gameplay que nos regala, y sobre todo recordar precisamente los tiempos, ¿no? del Final Fantasy VII. El soundtrack es bellísimo, igual que los Final Fantasy, como nos vienen dando la calidad año con año, entrega con entrega. Y nada, en los sitios de reviews los han estado dando buenos reviews, pero pues son reviews en proceso, ¿no? Yo lo mismo, voy a dar una review en proceso precisamente, porque no he acabado el juego y no me ha dado tiempo precisamente de pararme en cada esquina del mapa a ver qué pasa, a buscar un bug o un glitch o cualquier tipo de cosa. Pero en este momento, en mi puntaje de 5 estrellas que tengo para los videojuegos, le voy a dar 4 estrellas, precisamente por eso, porque creo que falta un poco de, sobre todo el apartado gráfico. Ya digo, a lo mejor le puedo echar la culpa a mi PlayStation 4, que ya tiene, pues, la Play 4 ya tiene 7 años que salió. Y bueno, ese es tema para otro podcast, pero pues la PS5 pues ya se va asomando. A lo mejor y puede ser por eso, pero creo que si estás sacando un juego para PlayStation 4, tienes que optimizarlo para PlayStation 4, y creo que este juego a lo mejor y le podría faltar un poquito de optimización. Es eso, y a lo mejor y la parte de que a 2020 los juegos que nada más tienen la campaña y no tienen como precisamente expansiones o ese tipo de cosas, suelen pecar un poco de ello, ¿no? Pueden dejar un poco cortos al jugador y decir, oye, ¿qué onda? Pagué 1,500 pesos por este juego y solo me está dando esto. No creo que te dé poco, pero tampoco creo que pudieran haber dado un poco más, por lo menos. Y
Y ya, por eso son como las 4 estrellas, pero es un juego excelente, es un muy buen juego. Si tienen una Play 4, en verdad cómprenlo, tiene que estar en su biblioteca, súper recomendado. Y bueno, eso es todo, amigos. Muchísimas gracias por haber escuchado el podcast. Les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales, Andre Kemag, Kaemmer, tanto en Twitter, Instagram, Facebook, y también sigan a Ruido Digno Network y a El Nahual TLX. Muchísimas gracias por haber escuchado este podcast y nos vemos en la siguiente edición. Hasta luego.